Con Nicolás Freire, ejecutivo del estudio Interbarómetro, Observatorio de Política y Redes Sociales de la Universidad Central. ¿Cómo está, Nicolás? Hola, Julio César, muy bien, muchas gracias por la invitación a conversar con ustedes. Bueno, esta noticia pegó fuerte hoy día, está en la agenda este porcentaje de seguidores falsos que tendría Sebastián Piñera, ¿no? Mira, claro, nosotros desde ya hace algunas semanas hemos venido siguiendo un poco lo que son las características de la campaña presidencial, en particular en las redes sociales, y una de las dimensiones que hemos estado evaluando es aquella de los seguidores, ¿no? ¿Qué características tienen los seguidores, etcétera? También otros medios por ahí durante la semana pasada sacaron esa noticia y citaron, como hicimos nosotros también, una fuente que es Twitter Audit, que justamente señala que Sebastián Piñera es el candidato con el mayor número, la mayor cantidad, el mayor porcentaje de cuentas falsas. Eso de alguna manera lo confrontamos con los datos del informe que nosotros tenemos mensualmente, que es el informe Interbarómetro, que realizamos en el Observatorio de Política y Redes Sociales de la Universidad Central, y eso en parte explicaría el mayor porcentaje de conversación que se tiene sobre Sebastián Piñera en las redes sociales, ¿no? Que en este mes, para este mes, alcanza más del 30% de la conversación, y en meses anteriores ha sido aún mayor. Entonces, por ahí un poco pudimos interpretar la presencia de estos bots y trolls en la conversación sobre Piñera para de alguna manera aclararnos el punto a nosotros mismos de que se trata justamente de una de las estrategias que se usa en campañas electorales, una de las estrategias 2.0, por así decirlo, del despliegue político de los candidatos, porque la presencia de bots, trolls y todo, digamos, artimaña estratégica y digital permite un sinfín de resultados, desde amplificar el discurso o crear realidades alternativas y paralelas con respecto a un determinado candidato o a una determinada temática. Uno tiene la impresión, o sea, yo tengo la impresión que Piñera no tiene idea de esto, porque no va a andar viendo quiénes son verdaderos, quiénes son falsos, pero ¿qué ganan con tener estos seguidores que no son reales? Mira, tu pregunta plantea dos ámbitos de respuesta. La primera es que yo podría concordar contigo en el sentido de que por el uso que se le da, el uso político que se le da a las redes sociales, una de las tendencias es aquella de entregar el manejo de las cuentas a un asesoramiento externo, por así decirlo, ¿no? Que es otro de las dimensiones que hemos estado midiendo no solo en este informe, sino que también en un decálogo de aplicación política en las redes sociales, a las campañas. Esta entrega de la cuenta puede ser en manos de simplemente un community manager, o también puede ser, como desde el punto de vista desde un punto de vista politológico es recomendable, a grupos de expertos, ¿no? Porque obviamente el candidato, evidentemente, si bien tuitea en primera persona o publica un mensaje en primera persona, no es él, sino que hay un equipo detrás, como cualquiera de sus propuestas, como cualquiera de sus intervenciones y discursos. Por lo tanto, ahí está la lógica política. Lo otro es responder en el sentido, o en la segunda parte de lo que tú planteas, es ¿qué beneficio tiene esto de generar una realidad con respecto al número de seguidores, a la cantidad de personas que te repitean? Y yo creo que el efecto es sumamente comparable, por ahí en otro espacio lo decía, con aquellas artimañas de la movilización política y el famoso acarreo, ¿no? ¿Qué efectos tiene o tenía para un candidato llenar una plaza con gente que ni la pensaba como él, ni lo iba a ir a votar, sino que por alguna necesidad estaba ahí aplaudiendo de acuerdo a las instrucciones que se le daban, ¿no? Genera una realidad en términos de cuánto interés despierta el candidato, genera una realidad en términos de cuánto interés generan las propuestas del candidato, pero al mismo tiempo genera una realidad para quienes están en la órbita o en el alcance de esos mensajes. O sea, esa realidad, si tú tienes un montón si tú cada vez que entras al Twitter ves que mucha gente tiene el ojo agudo de poder determinar si son cuentas falsas o cuentas reales, o bot o troll, pero ves que efectivamente hay un mensaje, te terminas por convencer. Agrégale a esto que las redes tienen un comportamiento cercano a la homofilia, es decir, que se relacionan entre iguales,
Y es por eso que el discurso de determinados candidatos puede parecer muy extremado para ojos un poquito más objetivos, pero en su entorno es una realidad completamente per se, y porque se ha generado esa realidad. No lo dicen de iluso, no replican el mensaje de ilusos que puedan ser, pero lo replican porque de verdad están convencidos, pero con base en una realidad falsa, generada justamente a partir de estos instrumentos. Claro que sí. También me imagino que el candidato se dará más ánimo, decir, tengo 2.000, 200, 300, 500. O sea, el inflar quizás los seguidores ayuda al espíritu del candidato, ¿no? Lógico, o sea, se vive siempre de ese tipo de, o sea, ¿qué instrumentos de medición existen con respecto a cuán representativo puede ser un candidato más allá de la elección? Yo creo que son pocos, sobre todo son pocos en las dinámicas digitales de la política. Entonces, uno de estos elementos es saber a cuánto público llego. Yo creo, estoy convencido, me conecto con lo que tú me estabas preguntando hace algunos minutos, yo estoy convencido que en muchos casos los candidatos probablemente no tienen idea de la gestión en términos de compra, porque se compran en muchos casos, o administración directa en otros, de perfiles falsos, ¿no? Y entonces también ellos tienen una información distorsionada con respecto a cuánta gente los están siguiendo y cuánta gente tiene sus propuestas o siguen sus propuestas. Por ahí también hay una crítica que hay que señalarla. Se presenta en términos de, bueno, ¿y cuáles son los efectos inmediatos en términos electorales de estas realidades paralelas que se generan en Twitter, en condiciones en que dicen por ahí algunos estudios que el votante, que el usuario habitual de Twitter no vota o representa o tiene un sesgo socioeconómico, etcétera? Bueno, la respuesta ahí también va en el sentido, y para que se vea un poco el efecto de estas realidades paralelas que se generan, va en el sentido de que los estudios más recientes, si tú miras, por ejemplo, Latinobarómetro 2016, señalan justamente un retroceso de los medios tradicionales de información y un avance significativo de Internet y en particular de las redes sociales, que hoy día, según los datos de ese informe, el 26% de los encuestados declara informarse a partir de las redes sociales, tanto es que lo incluyeron en el informe. Estamos hablando que mueven porcentajes ciertamente menores, según estudios que se realizan principalmente en Estados Unidos, donde esto está consolidado, mueven alrededor de él, pueden alcanzar al 4% de los votos. Por lo tanto, es insignificante para un candidato que esté lejos de ganar, pero es tremendamente significativo en un escenario complejo en el que se presentan por lo menos dos candidatos que esa diferencia les puede significar la victoria en una elección. Un abrazo, amigo mío, que estés muy bien, cuídate. Muchas gracias, igualmente. Chao, chao. Nicolás Freire, que